Queridos amigos y hermanos en Jesucristo, este día jueves 2 de febrero del 2017 quiero invitarles a reflexionar en una cita bíblica, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos, la importancia está aquí de entender la capacidad que tiene la palabra de Dios, la permanencia eterna que ésta tiene, entender el por qué tiene esa capacidad tan incisiva de penetrar hasta lo más profundo en el corazón, en el espíritu y en el alma del hombre. Tiene un objetivo establecido también en la Escritura. No es para hacer daño, lo vamos a ver. Jesucristo no habló de otra cosa que de la Escritura, de lo recibido por el Padre, de lo que Dios le envió a hablar. Como a todos los profetas, Dios siempre envía a hablar, pero sin apartarse de las instrucciones de Dios. Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Este es Jesucristo hablando. La palabra que ha hablado, ésta le juzgará en el día final. Su palabra, la palabra de Dios, es la que nos juzgará también a nosotros en el día final. Esa es la regla de fe por la que vamos a ser juzgados en el día final. ¿Y Jesucristo de dónde está tomando esta instrucción? Deuteronomio capítulo 18, versículo 19. Sucederá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo lo llamaré a cuentas. Esa es la sanción para aquel que no escuchaba en el Israel antiguo al profeta que hablaba en nombre de Dios. Por lo tanto, Jesucristo aplica el mismo principio. Aquel que no escuchaba la palabra del profeta mandado, enviado por Dios, Dios le llamaría a rendir cuentas en el día postrero. La palabra de Dios es viva y eficaz, porque tiene un propósito para toda la humanidad. Por eso es eterna, permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí el apóstol Pedro menciona la eternidad, la permanencia y la vigencia eterna de la palabra de Dios. Así que derriba el mito de que ciertos aspectos de la Escritura son para un tiempo y ciertos para otro. Ciertos son vigentes para nosotros y ciertos no. El apóstol Pedro es tajante. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y en esa época, queridos, tengámoslo bien claro siempre, recordémoslo nítidamente, la única palabra de Dios existente era el Antiguo Testamento. Y el objetivo de esta eternidad de la palabra, de esta eficacia de la palabra, es, primero, que nosotros renazcamos, renacidos, dice, que volvamos a nacer, ahora no de simiente corruptible, sino espiritualmente. Este nacimiento, este nuevo nacimiento es producido por la palabra, por la capacidad que tiene la palabra de Dios en nosotros de actuar, la eficacia. Primera de Tesalonicenses 5:23. El Dios de paz os santifique enteramente. Otro propósito de la palabra: santificar nuestra vida, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Otro objetivo: mantenernos, aparte de santificarnos, separarnos del mundo para Dios, es mantenernos irreprensibles hasta la venida de Jesucristo. ¿Cómo podríamos nosotros mantenernos irreprensibles, santificarnos y nacer de nuevo sin entender las instrucciones que Dios tiene prediseñadas para cumplir tales objetivos? Lo veo difícil sin el conocimiento de la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 24. Si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, y de esta manera los secretos de su corazón se hacen manifiestos,
y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está en vosotros. El apóstol Pablo está exaltando sobre los dones el don de profecía. La palabra de Dios es la palabra profética más permanente, por lo tanto también nosotros tenemos que exaltarla, al igual que el don de la profecía, por sobre cualquier otro tipo de escritura, porque tiene exactamente la misma capacidad que la profecía, porque la palabra de Dios, como lo decía el apóstol Pedro, es la palabra profética más permanente a la cual hacemos bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. De la misma manera, nosotros debemos estar atentos a toda la escritura, porque ella es la que nos saca de la oscuridad de las tinieblas para cumplir los propósitos antes descritos: la santificación, el renacer de nuevo y el mantenernos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estaba exaltando el don de profecía el apóstol Pablo? Porque de esta manera los indoctos, aquellos que no tienen instrucción de la Escritura, podrían reconocer a las personas en las cuales verdaderamente estaba el Espíritu de Dios y podrían ser convencidos de el error en el que vivían y ser conducidos al arrepentimiento. Por eso es tan importante que nosotros manejemos muy bien la Escritura, porque es la única forma de administrar la profecía bíblica para que otros procedan al arrepentimiento, para que otros sean convencidos de que verdad o verdaderamente el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora usted se preguntará, ¿cómo podemos tratar e identificar a quienes dicen tener el don de la profecía? Porque aquí hay dos aspectos: la palabra de Dios, que es profética, que es permanente para siempre, y también el apóstol Pablo está tocando el don de la profecía. Y Deuteronomio 18 es la regla de conducta frente a quienes dicen tener el espíritu de profecía o el don de profecía. El profeta, dice Deuteronomio 18:20, que tenga la presunción de hablar una palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado a hablar, el tal profeta morirá. Entonces, ese era el tratamiento, es el tratamiento de Dios para el profeta, que habla diciendo que está hablando en el nombre de Dios, pero que en realidad Dios no le ha ordenado ninguna profecía. Entonces la pregunta que viene de cajón es: ¿cómo entonces yo sé cuándo la profecía es entregada por Dios y cuándo no? Lo dice Deuteronomio 18:21. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Sencillo: cuando un profeta habla en el nombre de Jehová y no sucede lo que éste habló, no se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Por lo tanto, esa es la forma bíblica de reconocer a quien no tiene verdaderamente el espíritu de profecía. El que habla profecía, pero esta no se cumple, queridos, no está hablando de Dios, de parte de Dios. Y Jesucristo es claro al respecto. Nosotros por eso debemos manejar bien la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo podemos reconocer la voz de Jesucristo? Está establecida en la Escritura. Debemos manejar a cabalidad el conocimiento entregado en la Escritura. También el mismo Jesucristo nos hace reflexionar. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Hemos perdido la capacidad de involucrarnos, de investigar, de instruirnos, y estamos aumentando los indoctos, los que carecen de instrucción dentro de la iglesia. Y lamentablemente, cada vez que usted se deja permanecer en el grupo de indoctos, de aquellos que carecen de instrucción de la palabra de Dios, usted no podrá entender el lenguaje de Jesucristo. Termino con esto, Santiago 1:21. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos,
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será feliz en lo que hace. Queridos, debemos mirar atentamente la Escritura todos los días y no oírla y olvidarnos, sino ejecutarla, ponerla por obra, para que podamos realmente ser felices haciendo lo que Dios ordena, lo que Dios establece. Aquí, queridos, he querido compartirles los propósitos que tiene la Escritura, cómo debemos instruirnos, cómo podemos reconocer a quienes realmente son engañadores, diferenciarlos de aquellos que realmente nos hablan de lo que la Escritura establece. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día.